Queridos amigos, bueno, había dicho que íbamos a terminar con la lectura de la carta, incluso había pensado a través de otra versión, pero no, cambié de parecer y en vez de hacer la lectura sin glosa de la carta, he creído que es más provechoso hacer una suerte de resumen de lo que he venido comentando en los otros vídeos o videos. La carta del entonces obispo de Jerusalén, pariente de nuestro Señor, que es Santiago el Menor, va dirigida a los judíos de la diáspora, a las 12 tribus, dice. Así lo pone en su saludo inicial. No está escribiendo para los gentiles, es decir, para los paganos, los no judíos, sino para los judíos. Por eso, sus alusiones a reglas de conducta propias del judaísmo y expuesta en los libros sapienciales como Proverbios, Eclesiástico, Sabiduría. En esto se ve una gran diferencia con las cartas de San Pablo. ¿Por qué? Porque San Pablo va dirigido a los gentiles, no a los judíos. Esos todos venían del paganismo, esos cristianos nuevos. Y a ellos, claro, debe amonestarlos por la conducta escandalosa de los paganos, cosa que para un judío observante no era así, ¿no es cierto? Y tenía que instruirlos entonces en la religión, toca aspectos morales, San Pablo, y sobre todo doctrinales. Pues bien, en este caso no, es diferente. Bueno, habría que agregar que, aunque eso yo creo que lo comenté, la autoría de discuten ahora, la autoría de la carta a los hebreos, que haya sido de San Pablo. Sí, tiene algún estilo un poco diferente, pero es que también los que nos recibían eran otros, ¿no? Así que, bueno, pero dejemos eso de lado. Vamos a Santiago el Menor. Pues habla de la sabiduría, no de la sabiduría humana, sino de la divina. De esa sabiduría que lleva a Dios. Y lo primero a lo que exhorta es pedirla. Quien no tiene sabiduría, la pida a Dios. Pero dice una cosa, advierte, pedirla con fe. Dice que el hombre que vacila en su fe, en lo que pide, no puede esperar nada de Dios. Es decir, la persona debe ser una persona íntegra, sin dobleces para dirigirse a Dios pidiendo algo, porque si no sabe qué quiere, qué no quiere, no está convencido, tiene otros pensamientos, vaya a saber, o pide cosas que no son admisibles, ¿no? Dicen, piden ustedes y no reciben, porque piden mal, piden según sus deseos, y no según lo que agrada a Dios. Oh, yo quiero tener, no sé, que sea un auto fantástico, no sé, o un auto eléctrico, yo no querría tenerlo, pero bueno, un auto eléctrico, y no me lo da. Quien pide a Dios movido por sus pasiones, nada consigue. ¿Cómo puede Dios satisfacer esos pedidos? Y aunque Dios no tienta, dice, sí envía pruebas. Y lo sabemos, es nuestra experiencia. Dios envía pruebas. Dice un libro sapiencial, si estás decidido a seguir a Dios, prepárate para las pruebas. Y por medio de ellas, Dios no la manda por capricho, ¿no? Es para probar nuestra fe y para que se fortalezca nuestra fe y nuestra perseverancia. Dios no tienta. Por lo contrario, todo bien viene de Dios. Eso es una regla absoluta. Es el mal presente en la creación el que nos afecta. Es Satanás que se mete por nuestras grietas, las que le presentamos por nuestra concupiscencia. Nos dejamos seducir. Hasta nos gusta. Aunque no nos guste el demonio, pero sí lo que nos propone. Esa concupiscencia es la inclinación al mal, pero Dios nos salva. Yo puedo caer, mi debilidad me puede hacer caer, pero
si yo me doy cuenta que estoy yéndome al abismo o está haciendo mal, que seguro debe ser mal, si no hago mal directamente a otros, me lo hago a mí mismo y ofendo a Dios, recurre a Dios entonces en la circunstancia y Dios nos salva. Y a lo largo de la carta va tocando distintos temas, da consejos, da admoniciones. Las comunidades están pasando por tribulaciones, pensemos, las persecuciones. Santiago les da ánimo, los alienta. Exhorta a nunca, pero nunca separarse de Dios, a alabarlo, a hacer oración. Ofrece también consejos de prudencia, de sabiduría práctica, como por ejemplo, que seamos prontos para escuchar y lentos para hablar, prudencia. Y mucho advierte sobre dos temas que eran recurrentes, los peligros de la lengua y además advertir lo grave que son esos peligros, aunque se los toma ligeramente, livianamente, los muchos pecados que se cometen a través de la lengua. Por tanto, la necesidad de prudencia en el hablar y la necesidad de callar. Y la otra cosa que advierte también recurrentemente es el peligro de las riquezas, al que están expuestos los ricos. Pero ojo, todo aquel que codicia, aunque no tenga, está expuesto igual. Es decir, no tengo, pero quiero tener. Y hago de todo para tener, aunque no tenga. Que la riqueza sirva, dice, para la humillación del que las tiene, para su santificación, para ser por medio del buen uso de los bienes, ser entonces ricos, pero ricos para Dios. Santiago es muy severo con la acepción de personas, con considerar bien a uno porque es una persona para el mundo, una persona de prestigio, una persona que está más alta en la escala social, que otro que no lo es, que no cuenta para el mundo. Esa observación la refería a lo que él veía que ocurría, sí, en las sinagogas. Primer puesto de honor. Él dice asambleas, pero son sinagogas, ¿no? Para Dios todos cuentan. Se muestra un gran defensor de los pobres, de los humildes, y también de los más menesterosos, como los huérfanos, como las viudas, que eran las categorías que no estaban asistidas, por eso tanta insistencia en huérfanos y viudas. Y advierte sobre el erigirnos como jueces de otros y sobre los pecados de omisión, de no haber hecho el bien que pudimos haber hecho. Aboga por la misericordia. La misericordia, dice, gana sobre el juicio. O sea, al pecador que es misericordioso se le acredita la misericordia en el juicio. La misericordia cancela muchos pecados. Y luego habla de las obras. No como se cree, porque se lo antepone siempre como contraposición a San Pablo, como si hubiera una controversia, sino como consecuencia de la fe, esas obras que reflejan la fe. La fe debe llevar a obrar. Las obras son obras de fe. La fe declamada sin obras es una fe vacía. La fe debe ser vivida y debe dar frutos. En cambio, la fe, las obras que habla San Pablo son las obras de la ley, los preceptos y todo eso, ¿no? Y alerta que cerca está la venida del Señor, la parusía. Por eso, volviendo al tema de las obras, ¿no? Lutero, que decía que la justificación viene por la sola fe, sin las obras, decía que la carta a Santiago había que quemarla. Bueno, así como nadie se salva por la sola fe, como sostenía Lutero, tampoco la sola escritura. Él también hablaba de sola escritura, es fuente de toda revelación. Dos cosas que son falsas. Ni la sola fe te salva, ni la sola escritura es la fuente de revelación, ¿no?
la Escritura no es un absoluto en la revelación. Está la Sagrada Tradición, tanto que la Escritura viene de la tradición. Está antes la tradición, después se escribió y se dijo que eran canónicos o no. Si él negaba la Sagrada Tradición, negaba el magisterio de la Iglesia. Es decir, como también negaba los sacramentos, Lutero, solo admitía el bautismo. Es decir, bueno, además, eso, perdón, me vaya un poquito a Santiago y me centre en este momento, en Lutero, por un motivo. Porque yo escuché muchas veces católicos, ¿y eso dónde está en la Escritura? Que no esté en la Escritura explícitamente no quiere decir que tiene que estar en la tradición. Si no está en la tradición, digo, no está en la Escritura, entonces no. Pero puede no estar en la Escritura, pero sí está dentro del magisterio de la Iglesia. ¿Y ese magisterio qué es? Viene de la custodia de la revelación, que es tanto la tradición, Sagrada Tradición, como los evangelios, y lo que después fue agregándose, que son, por ejemplo, los dogmas marianos, ¿no? No está en la Escritura. Sí en la tradición, ahí hay algo. Y al final se explicita por esta guía que tiene el magisterio, sobre todo el Papa del Espíritu Santo, pero el magisterio de la Iglesia, en determinados temas. Entonces ahí sí, hay que ver si ahí está o no está. Pero no solo si está en la Escritura. ¿Dónde está la Biblia, en los Evangelios? Esa es una pregunta, si no protestante. Digo, si es en el sentido de decir, bueno, si no está en la Escritura, no. No, se pregunta, no, está en la Escritura para saber si está en la Escritura. Y uno le dice, sí, mira, está aquí. O está in nuce, no en nuce, está en germen, ¿no? Puede estar. Por ejemplo, el celibato. Bueno, pero si uno va a Mateo 19, algo dice, ¿no? Es decir, aquellos que dan su vida al reino y que se hacen eunucos, en algunas de las versiones, a sí mismos. Se entregan al reino totalmente. Bueno, dice que la sabiduría es mansa, no antagónica, litigiosa. La mansedumbre es propia de la sabiduría. El saber con espíritu de contienda, de competencia, por ejemplo en la ciencia que tanto se da hoy, que vemos tanto, cómo se roban conocimientos para alcanzar fama, eso es diabólico. Dice Santiago, la sabiduría de lo alto es ante todo pura, luego pacífica, indulgente, dócil, llena de misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad, sin hipocresía. Y por último habla de la necesidad de la unción de los enfermos y de la confesión de los pecados. Está hablando de dos sacramentos. Todo esto para aligerar el alma y para sanar al enfermo. Que también comentábamos al final, ¿no? La necesidad del sacramento de la unción de los enfermos y cómo a veces las propias familias lo evitan cuando es tan importante para el que está padeciendo, digo, cuando está padeciendo una enfermedad, y si una enfermedad grave, más todavía. Bueno, hasta aquí llegamos. Fue esta pequeña serie sobre la carta de Santiago. Nos despedimos, como siempre, alabando a nuestro Señor, alabado sea Jesucristo. Y con la bendición. Invoquemos en este caso la intercesión de que era el pariente de nuestro Señor, el primer obispo de Jerusalén, Santiago el Menor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.